En el área metropolitana de Valencia existe un sistema de espacios abiertos que son 4 paisajes de calidad que comparten el agua como argumento central. Al este de la ciudad de Valencia, el mar Mediterráneo y su litoral es uno de los ejes fundamentales que conforman la imagen del entorno de la ciudad. Un mar Mediterráneo que no cuenta con la necesaria sensibilidad ambiental que precisa en estos momentos en los que la degradación ante el mismo se está poniendo de relieve. Al norte tenemos otro eje fundamental para el área metropolitana de Valencia, que es l'Horta Nord y sus lomas colindantes. En este caso, únicamente l'Horta tiene un grado de protección que impide actuaciones urbanísticas determinadas. Pueblos como Puzol, El Puig, Burjasot, Alboraya, Moncada, Massamagrell, Foios, Paterna, Godella, entre otros, son los más importantes de la comarca y marcan sus propias políticas de conservación y desarrollo territorial. Al oeste, el corredor fluvial del río Túria junto con la parte del Horta Oest de esta comarca conforman el tercer elemento integrador del área metropolitana y que incluye municipios como Torrent, Picanya, Picassent, Alcàsser, Alginet, entre otros. Finalmente, al sur tenemos l'Horta Sud y el Parque Natural de la Albufera como un elemento patrimonial y cultural especialmente protegido que impide que determinadas actuaciones no puedan realizarse dentro de los lindes del mismo. La idea de reivindicar un cinturón verde para Valencia pasa por conocer estas áreas que rodean la ciudad, que son áreas agroforestales perimetrales a la capital, verdaderos pulmones verdes para el casco urbano. Bosques y cultivos mediterráneos que han experimentado una degradación importante desde comienzos del siglo XX y que se ha agravado con el incremento urbanístico desde la pandemia de 2020, motivado por el incremento del éxodo fuera de las ciudades. Nos encontramos ante la necesidad de proteger ese cinturón verde, su flora, su fauna, pequeños reductos de biodiversidad que habría que salvaguardar y valorar a toda costa. En ocasiones nos empeñamos en buscar en lugares recónditos y lejanos la belleza de la naturaleza, ya sean sus hermosos paisajes o bien sus diferentes formas de vida. Pero realmente no hay que irse tan lejos, la naturaleza la tenemos mucho más cerca de lo que nos pensamos. Aquí vemos la Marjal dels Moros en Puzol, un enclave de gran valor medioambiental, patrimonial y estratégico. Más de 250 especies de aves, además de plantas, tortugas y peces, muchas de ellas endémicas valencianas. Un espacio protegido que ha impedido su destrucción, como sucedió con el resto del humedal que existía a lo largo del litoral valenciano. Siguiendo la ruta del Cinturón Verde, nos encontramos con la costera de Puzol, un enclave vinculado históricamente al disfrute de la naturaleza por parte de los vecinos de Puzol, un reducto natural dentro de una zona densamente poblada y urbanizada. Vegetación mediterránea formada por gárriga, pinos, carrascas, algarrobos, olivos, que la convierten en una zona de gran valor paisajístico, botánico, ecológico y geomorfológico. Declarada paraje natural municipal, tiene un grado de protección que impide la urbanización o cualquier otro uso que ponga en peligro su integridad como zona verde. Recorriendo los campos de cultivo del Horta Nord, tenemos dos enclaves en el Puig de Santa María, como son la Loma de la Patà, en la cual cuenta la leyenda que el caballo de Jaime I de una coz hizo brotar el agua, y la montaña de Santa Bárbara, dos enclaves de gran riqueza medioambiental, histórico y patrimonial. L'Horta Nord, que recorre desde Puzol hasta la ciudad de Valencia, es una zona de increíble valor histórico y medioambiental. En sus inicios fueron humedales que poco a poco se fueron convirtiendo en tierras de labor gracias a una magnífica red de acequias que crearon los romanos y que permitió el uso del agua a diversas villas de la zona. Después de pasar por diferentes etapas, l'Horta convirtió a Valencia en un centro comercial exportador de productos agrícolas hacia Europa. Hoy en día forma parte del área metropolitana de la ciudad, con 15.000 hectáreas de huerta,
numerosos espacios naturales y además un gran y variado patrimonio arquitectónico, histórico y cultural. Hay que destacar que debido a la presión urbanística, nuestra huerta ha desaparecido aproximadamente en un 20% en favor de construcciones y viviendas. Ahora llegamos al término de Moncada y encontramos una colina con un yacimiento íbero habitado entre los siglos 6 y 4 a.C. En su origen ocupó 3 hectáreas aproximadamente y hoy se conservan algunas torres, casas y habitaciones originales, de las cuales se han recuperado abundantes materiales arqueológicos, especialmente cerámicas. El entorno es de una gran riqueza paisajística y botánica. Desde el mismo se divisa la totalidad de la comarca hasta el mar. De gran riqueza en su vegetación, cuenta con endemismos valencianos y una fauna digna de mencionar. Al lado de esta ubicación podemos ver el barranco del Carraiset, de gran importancia a nivel orográfico a lo largo de sus 42 kilómetros, desde la Sierra Calderona hasta el mar, y cuenta con un ecosistema que nos permite apreciar cantidad de especies de aves y una flora típica de la zona con especies de gran valor botánico. En la actualidad le afectan las obras de ampliación de la A7 a su paso por Moncada. También desde el Tospelat podemos ver la zona de mayor presión urbanística de la zona, como es Godella, Rocafort, Paterna y Bétera. Una urbanización realizada en los últimos años que no ha tenido en cuenta la sostenibilidad en sus construcciones ni en sus emplazamientos y no ha respetado parte de un cinturón verde que nos protege a todos los valencianos de todo tipo de inclemencias como son las grandes tormentas de agua cada vez más virulentas. Espacios que no tenemos seguros cómo vamos a proteger porque están en serio riesgo de desaparición, en manos de grandes promotores, como es el caso de Les Pedreres de Godella, cuna de la piedra que vistió todos los edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia. Aquí vemos el caso que dio nombre a Natura Godella, la defensa de la Torre del Pirata, en la cañada de Trilles, donde se destruyó un bosque mediterráneo de alto valor ambiental y una pieza clave en el cinturón verde que envuelve a la ciudad de Valencia para construir 447 viviendas en un lugar donde no había ni capacidad ni movilidad como para incrementar la presión de vida de todos los vecinos de la zona, destruyendo a su paso innumerables especies, algunas de ellas protegidas como es el Teucrim edetanum. Del mismo modo, se han destruido vestigios arqueológicos encontrados en las urbanizaciones que no se han respetado, como ha sido el caso de numerosas canteras en Godella y del acueducto romano de la Covatella. Como podemos ver, no es el único lugar donde la urbanización ha llegado. No paramos de construir en el cinturón verde de la ciudad, incumpliendo numerosas leyes medioambientales en pos de un bien general que nadie atiende muy bien. Espacios como Mauro, Gualo, Els Frares, la Muntanyeta de Godella, Els Masos, Les Moles de Paterna o la Bonaigua de Rocafort hasta el Carraiset están realmente en peligro de ser urbanizados, como no se consiga una protección que limite las construcciones masivas que están en curso en la actualidad. Aquí el ejemplo de la Lloma dels Frares en Godella, donde se pretenden construir 442 viviendas, sustituyendo la totalidad de la masa arbórea por edificios de varias alturas. Proteger estos espacios como bosque urbano y pulmón verde de la ciudad es fundamental para la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de los pueblos afectados por este tipo de actuaciones. Concienciar a los habitantes de todos los pueblos que conforman el cinturón verde de la ciudad es fundamental para que todos juntos podamos hacer que se apliquen las actuales leyes medioambientales y podamos hacer espacios verdes que nos protejan y mantengan la calidad de vida que necesitamos. Tal es el caso de Les Moles de Paterna. La necesidad de su protección se hace visible porque no se sabe muy bien qué ocurrirá. Los plazos se amplían para evitar una protección que se hace imprescindible.
Les moles representan un área forestal de suelo agrícola de secano con una superficie de 471 hectáreas sin urbanizar, que alberga zonas naturales privilegiadas al lado de la ciudad de Valencia. Se quería construir el mayor centro comercial de Europa, arrasando con toda la zona, más de 12.000 árboles, 1.200 algarrobos centenarios y además desnaturalizar un barranco, en pos del bien del empleo y de la economía, pero quizá no muy a favor de los habitantes de la zona. Se consiguió proteger en el año 2021 como parque natural, pero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia anuló la protección, aduciendo falta de valor ecológico debido a su cercanía a áreas urbanas. Entonces, ¿dónde se queda la normativa europea sobre medio ambiente? Para terminar con la totalidad del Cinturón Verde de Valencia es necesario ver l'Horta Oest y l'Horta Sud, así como sus lomas en Torrent, Picassent, Alginet y todos los pueblos que conforman las orillas de la ciudad. L'Horta Oest, una denominación fantasma que no existe porque carece de realidad social, territorial, cultural y política. Así que a partir de ahora hablaremos del l'Horta Sud, que acoge a casi todos los pueblos que estaban en el mismo, excepto Paterna, que pasa al l'Horta Nord. L'Horta Sud conforma el anillo del área metropolitana de Valencia, que limita con la ciudad de Valencia, con el Parque Natural de la Albufera y la Ribera. De nuevo la huerta es la protagonista, un paisaje cultural milenario con valores ambientales, históricos, culturales y simbólicos, que presenta un magnífico escenario para hacer propuestas para que un cinturón verde sea posible en los próximos años. Un lugar donde poder hacer propuestas de interconexión a través de cinturones perimetrales y cumplir el Pacto Verde Europeo con la plantación de millones de árboles a través de estas zonas perimetrales. Una planificación urbana para alcanzar ciudades verdes sostenibles que superen los distintos gobiernos, incorporando al proyecto, al tejido social y vecinal asociativo para que la reflexión y las posteriores actuaciones sean posibles. Desde Torrent hasta la Albufera contamos con espacios donde poder actuar para hacer espacios donde la naturaleza sea la protagonista en contra de todos los procesos urbanizadores que se pretenden. Aquí vemos cómo las lomas existentes protegen la huerta y a todos sus habitantes, teniendo una importancia básica en el consiguiente mantenimiento de la biodiversidad de la zona del Cinturón Verde de la ciudad de Valencia, verdadero pulmón para todos sus habitantes. Valencia, con su cinturón verde, puede ser un ejemplo para todas las ciudades mediterráneas, ejemplo de querer apostar por ciudades verdes perfectamente interconexionadas entre sus habitantes y los núcleos de población a través de corredores verdes, ejemplo de actuación sostenible y de recuperación de bosques mediterráneos que se han destruido. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo bien. Somos muchos los que queremos jugar a favor de la naturaleza y de nuestro futuro. Queremos tener una conciencia donde la vida sea lo primero, la calidad de vida lo que marque nuestros objetivos de convivencia. Estamos seguros que entre todos podemos hacer ciudades donde vivir sea un placer y no un foco de estrés y de dificultades. Nuestra albufera recuperada, la huerta protegida, las lomas reacondicionadas y protegidas y la ciudad respirando aire limpio cada día de la vida.